El input comprensible es la mejor manera de aprender un idioma. Solo tienes que sumergirte en el idioma, ver vídeos, leer y escuchar el idioma todo el día y aprenderás a hablarlo prácticamente como un nativo. Así de fácil. Y si buscas en internet, un montón de expertos te dirán lo mismo. ¿Pero es esto cierto? ¿Puedes aprender a hablar un idioma solo leyendo, escuchando y viendo vídeos? Bueno, pues déjame que te cuente una historia. Porque yo hice 10.000 horas de input comprensible en francés. Me leí cientos de libros. Escuché audiolibros, la radio, la televisión, podcasts, de todo. Y ahora entiendo a los nativos hablando a velocidad normal, sin subtítulos, sin ningún problema. Y también puedo leer libros en francés tan rápido y tan fácilmente como leo en mi propio idioma. Y en este vídeo te voy a contar cómo fue todo este proceso de aprendizaje, cómo fue cada etapa, qué resultados obtuve y, lo más importante, qué puedes aprender tú de todo esto. Empecemos desde el principio. Empecé a aprender francés en la universidad. Tuve 4 años de clases. 2 veces por semana, en un aula con más de 20 estudiantes, con un profesor de la vieja escuela, muy de la vieja escuela, y métodos también de la vieja escuela. Tablas de gramática, ejercicios de conjugación, rellenar huecos. Sabes exactamente el tipo de ejercicios de los que hablo, porque todos hemos hecho este tipo de ejercicio en algún momento. Pues tuve 4 años de esto. No 4 meses, 4 años. Y al final de esos 4 años, mi francés era prácticamente inexistente. Podía aprobar exámenes, porque había hecho cientos de ejercicios tipo test, y sabía adivinar las respuestas en un examen de gramática, pero en el momento en el que tenía que escuchar a un nativo, no entendía nada y tampoco conseguía decir nada. Y acabé odiando el francés, porque las clases eran aburridas, tenía la sensación de que eran inútiles, de que no estábamos aprendiendo nada, y la única razón por la que continué yendo a las clases fue para sacarme los créditos. Era una asignatura más que aprobar. Y el idioma en sí, algo que asociaba con aburrimiento y fracaso. Y esto no es cosa mía. Estoy bastante seguro de que esto le pasó al resto de estudiantes también. No recuerdo a nadie que haya pasado por una clase así y haya aprendido a hablar bien. Y lo peor de todo es que vivo muy cerca de la frontera con Francia, tengo contacto con el idioma bastante a menudo, y tras 4 años de educación formal, mis habilidades reales eran prácticamente nulas. Pero en algún momento, después de la universidad, algo empezó a cambiar. Vivir cerca de la frontera significaba que podía sintonizar cadenas de televisión francesas. Y en algún momento me dio por empezar a verlas. Simplemente las ponía de fondo y las escuchaba mientras hacía otras cosas. Y también encontré algunas revistas en francés y empecé a ojearlas porque parecían interesantes. No ese tipo de revistas, no seas mal pensado. Y con el tiempo me di cuenta de una cosa. Entender el francés no era ni de lejos tan difícil como pensaba. Sobre todo cuando el contenido era realmente interesante. Y por aquella misma época me topé con la idea del input comprensible. Estaba buscando en internet una manera mejor de aprender idiomas, porque ya sabía, por experiencia, que el método de clases y gramáticas no funcionaba y quería aprender más idiomas. E investigando un poco en internet encontré la teoría del input comprensible de Stephen Krashen. Esa es la idea principal de la teoría del input comprensible. Aprendemos un idioma no estudiando teoría, sino exponiéndonos al idioma y entendiendo el mensaje. Lo aprendemos en contexto. Y cuando escuché esta teoría me confirmó lo que ya pensaba. Empecé a ver la televisión francesa todos los días, ponía la radio a todas horas, leía todo lo que podía, primero revistas, artículos, ese tipo de cosas, y finalmente también libros de verdad, escritos por hablantes nativos para hablantes nativos, no libros de aprendizaje o libros para niños como sugieren algunos, sino libros de verdad, interesantes. Y por supuesto el primero fue difícil, tenía que buscar palabras todo el tiempo en el diccionario, leía muy despacio, pero poco a poco empecé a leer cada vez más rápido, porque cada vez había menos palabras desconocidas, y finalmente lo terminé, y créeme que leer un libro entero en el idioma que estás aprendiendo es realmente un logro. Te sientes realizado cuando lees tu primer libro en el idioma que estás aprendiendo. Y el segundo es bastante más fácil. Y el tercero todavía más. Y si sigues leyendo, en poco tiempo puedes acumular un montón de libros que has leído en el idioma que estás aprendiendo. Y eso es lo que hice. Leí libro tras libro, más de 100 en total. Miles de horas leyendo y escuchando francés. Y los resultados, en términos de comprensión, fueron sinceramente muy buenos. Al final podía leer francés tan rápido y con tanta facilidad como leo euskera, español o inglés, y podía escuchar a hablantes nativos hablando a velocidad normal, sin subtítulos, y entenderlo todo, sin problemas. ¿Significa esto que yo podía hablar francés con fluidez? Pues no, porque tras miles y miles de horas de input en francés, miles de horas leyendo,
escuchando y viendo vídeos, podía entenderlo bien, pero a la hora de hablar empezaban los problemas. Como vivo cerca de la frontera con Francia, no solo veo medios en francés, sino que también me cruzo con franceses constantemente. Y cada vez que me plantaba delante de un hablante nativo pasaba algo bastante raro. Entendía lo que me decían, pero era incapaz de responder. Simplemente me bloqueaba, me quedaba en blanco y aunque supiera las palabras, no me salía. No conseguía pensar en francés lo suficientemente rápido. Y cuando intentaba hablar, balbuceaba, me quedaba con cara de tonto, cual hater en los comentarios. Vamos, que hacía el ridículo. Y luego, después de pasar el mal trago, no volví a intentar hablar durante un tiempo. Y esto no se arregló después de un par de encuentros incómodos. Esto siguió pasando durante años, una y otra vez. Cada viaje al otro lado de la frontera, cada turista francés con el que intentaba entablar una conversación, siempre la misma situación. Sabía las palabras, pero no conseguía hablar. Y ese fue el momento en el que llegué a la conclusión. Vi la realidad que muchos supuestos expertos en el maravilloso mundo del aprendizaje de idiomas no quieren aceptar. El input comprensible, por sí solo, te enseña a entender el idioma, pero no a hablar. Porque hablar y entender son dos habilidades distintas. Son complementarias, pero distintas. Y tienes que practicarlas por separado. Así que cualquiera que te diga que puedes aprender a hablar un idioma solo viendo vídeos, deja de escuchar sus consejos inmediatamente porque eso es un cuento chino. No funciona. Si quieres llegar a hablar, y hablar bien, tienes que practicar el habla. Y cuanto más, mejor. Y te voy a contar cómo al final llegué a hablar francés bien. Francés y unos cuantos idiomas más, para que tú también puedas aprender a hablar francés, inglés o el idioma que quieras en relativamente poco tiempo, sin perder miles de horas viendo vídeos que entiendes a medias. Lo más importante es aprender las frases específicas que quieres utilizar en situaciones reales. Todas las frases que quieres utilizar en la mayoría de situaciones en las que te encuentras, tienes que aprendértelas bien. Escucharlas, repetirlas en alto, intentar decirlas de memoria una y otra vez hasta que te salgan automáticas. Esto lo llamo islas de idiomas, Language Islands. Bloques de frases para situaciones y temas específicos. Los preparas y practicas decirlos en alto, hasta que puedas decirlos automáticamente, fácil y bien. Tienes que entrenarlos como quien entrena un deporte, como quien practica un instrumento musical, hasta que puedas hablar de forma automática. Y luego ya no te costará nada hablar con hablantes nativos, porque todo lo que vayas a decir, o casi todo lo que vayas a decir, te lo sabrás de memoria y ya lo habrás practicado un montón de veces por tu cuenta. Es realmente así de simple. Practicar las frases adecuadas y usarlas en la vida real. Eso es todo. Y esa es la lección que tienes que aprender. El input comprensible es importante. Cuanto más leas y escuches el idioma, mejor, porque te ayudará a entender el idioma mejor, pero no es suficiente para hablar. Y si tu objetivo es hablar, lo que tienes que hacer no es más input. No necesitas más lectura y más escucha. Lo que necesitas es hablar más y practicar las frases adecuadas, las que quieres utilizar de verdad. Así que prepara tus islas lingüísticas y practícalas en alto, hasta que te salgan automáticas. Si quieres empezar a aprender así, tienes el enlace en la descripción.